concreto. ¿Sí? Entonces, la cuantía balanceada es una cantidad de acero tal que para una sección de hormigón dada con características resistentes dadas, esta cantidad de acero provoca que fallen al mismo tiempo el acero y el concreto. Y entonces, pues, vamos a determinar cuál es esta cuantía balanceada y vamos a poner siempre una cuantía menor a la balanceada. Y si pongo menos acero de la cuantía balanceada, pues garantizo que falle el acero. ¿Está entendido eso, jóvenes? Si calculo una cuantía balanceada que me garantiza que fallan las dos al mismo tiempo, pero digo que siempre voy a poner menos que eso, pues estoy garantizando que va a fallar el que va de menos, o sea, el acero. ¿Sí? Esa es la idea. Ahora estoy viendo que necesito un gráfico. A ver, un momento para explicar esto. Esperen un momento. Ay, caramba. Magister, disculpe, no se olvide de grabar, por favor. No, porque son... Van a acostumbrar a eso, no es bueno. Vito flojo. Va a pasar cuando ya no haya grabaciones y pues estemos en aula, ¿no? Sección del hormigón, de la viga. A ver, vamos a iniciar la grabación. ¿Sí? Estamos hablando de una viga en sección ¿qué es? En el intervalo plástico del hormigón, fisurada, ¿no? Pero por mucho que tengamos esta distribución de tensiones en el hormigón, que es casi una parábola, las deformaciones siguen siendo lineales. La deformación máxima del concreto en este extremo y la deformación del acero, pues a la altura del acero. Y el acero está a una distancia D del borde más comprimido. El eje neutro a una distancia C. Y entonces vamos a hacer una relación de triángulos. Esa relación de triángulos podría pasar sobre C es A, la deformación unitaria del concreto, como D es a la deformación unitaria del concreto más la deformación unitaria del acero. Es decir, estamos hablando de este triángulo es a este.
C es a esto, como D es a esto más esto, ¿no? Y entonces, pues, podríamos escribir esto como C es igual a D por deformación unitaria del concreto sobre deformación del concreto más deformación del acero. ¿Sí? Ahora, además, para el equilibrio, la fuerza total de compresión tiene que ser igual a la fuerza total de tracción. El acero comprimido, no, perdón, el hormigón comprimido y el acero traccionado. Y entonces, ¿cuánto vale esta fuerza? Vale alfa F'C B por C. ¿Sí? Y esto es igual a AS Fs. ¿No? Ahora, si ya. Si reemplazamos este valor C aquí, ¿no? ¿Cómo nos quedaría? Alfa F'C P B por D, deformación unitaria del concreto, sobre deformación unitaria del concreto más deformación unitaria del acero, es igual al área de acero por la tensión en el acero. No, esto escribamos bien, es una F minúscula, tensión en el acero. Ahora, estos que están aquí multiplicando van a pasar a dividir. Y AS sobre el área, pues es la cuantía. ¿No? Y aquí quedaría muy bien, Fs que está multiplicando pasaría a dividir alfa F'C sobre Fs, ¿sí? Deformación unitaria del concreto, deformación unitaria del concreto más deformación unitaria del acero. ¿No? Donde sabemos que este alfa es 0. Oh, a ver. A ver un momento. Ay, caramba. A ver.
que no me gusta esto. ¿Cómo es el desaparecer? Ay, caramba. Está bien. Está bien. Entonces, sabemos y entendemos que a ver, un momentito, por favor. Ya. Se tiene ya determinado para distintas propiedades del hormigón, ¿no? Valor de alfa. Y en este caso, como saben, el 4000 libras por pulgada cuadrada corresponde a un hormigón 280. Nosotros normalmente trabajamos con hormigones menores a 280, por eso alfa normalmente para nosotros es 0,72. Siendo eso así, pues nuestra ecuación quedaría. La cuantía balanceada ha de ser 0,72 de F'C sobre el acero fallando por el hormigón fallando, el hormigón fallando más la deformación del acero, perdón, la deformación unitaria del acero, como la tensión del acero sobre el módulo de elasticidad del acero. Y entonces, pues, aquí tenemos la ecuación que nos permite calcular la cantidad de acero que va en una viga, ¿sí? La cuantía de acero que va en una viga, tal que esta cantidad de acero te garantiza que simultáneamente está fallando el hormigón y está fallando el acero. ¿Sí? Hasta hace unos 10 años atrás, se tenía esta consideración y se decía que el acero máximo que se puede colocar en una viga no exceda el 75% de la cuantía balanceada. ¿Sí? Si sé que con esto van a fallar al mismo tiempo, si nunca paso de esto, pues voy a garantizar que siempre el acero falle. Sin embargo, desde el código ACI 2011,
2011, 2014 y ahora 2019, esto ha cambiado. Han visto que hay una mejor grado de confianza al determinar que la cuantía, máxima a flexión en una viga venga dada por 0,72 F'C sobre Fy 0.003, 0.003 más 0.005. ¿Sí? ¿Por qué? A esta deformación unitaria, del acero, garantizamos que ya está fallando, que ya falló. ¿Sí? Por lo tanto, pues, este es el criterio que ahora vamos a manejar para determinar cuál es la cuantía máxima a flexión en una viga de hormigón armado. Señores, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Esto solo es viga, ¿no, ingeniero? No nos funcionaría para... Esto podemos aplicar en una viga en T, perdón. Se me rayaron las ideas. Para todo elemento a flexión. Vigas, Muchas losas, gracias. vigas en T. ¿Sí? Para todo elemento a flexión. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando calculamos el acero para una viga, el acero a compresión, estamos obligados a verificar que este acero a compresión transformado en cuantía esté pues entre la cuantía mínima y la cuantía máxima. ¿No? ¿Qué sucede? Que si la cantidad de acero no es menor que la máxima, pues no está permitido construir o diseñar la viga así. Tenemos que ayudar al concreto comprimido, porque aquí tengo concreto comprimido, con cierta cantidad de acero que le ayude a soportar la compresión. Pues entonces voy a tener acero a tracción y acero a compresión ayudando al hormigón comprimido. Se ha de denominar AS al acero traccionado y AS' al acero comprimido. D sigue siendo la distancia entre el borde más comprimido del hormigón al centro de gravedad del acero traccionado y D' ahora del borde más comprimido al centro de gravedad del acero comprimido. Hay un epsilon prima, una deformación para el acero comprimido, la deformación del concreto comprimido y de la deformación del acero traccionado. ¿Sí? Y entonces las fuerzas que están actuando, ¿no? Hormigón comprimido más acero comprimido, acero traccionado. Que para el estudio se va a hacer de esta manera. El acero comprimido con el mismo acero traccionado. El hormigón comprimido con el resto del acero. Es decir, esto menos esto. ¿Sí? Y entonces esta va a ser la idea. Y tenemos que hacer esto cuando esta parte no se cumple. Señores, ¿está entendido? Muy bien. Y para que veamos cuál es el proceso y que esta parte la conocemos ya perfecta, solamente hay que sumarle esta parte, pues hagamos un pequeño ejemplo.
Y ya me da flojera escribir. Mm. Y veamos esto. Primero, veamos determinar. Ay, no, esto vamos a hacer después. Tendría que decir, ¿cuál es el momento que puede resistir una viga con el acero máximo? A flexión. ¿Sí? ¿Cuál es el momento que puede resistir una viga con el acero máximo a flexión? Pues lo primero que tendríamos que hallar, pues es cuál es esa cuantía máxima, ¿no? Y esa cuantía máxima no sería nada más que 0,72, que va arriba, F'C, ¿no? F'C, 25 sobre 500, 0,003 sobre 0,008. ¿Cuánto nos da la cuantía máxima? Cero coma cero 0,03. 13. 13. ¿Cuánto es D, por favor, para nuestra viga? $45.2. No creo. Ah, sí, perdón. 45,2 centímetros. Anoté, ingeniero. Perdón. 45.4. Punto 2. Uf, creo que me equivoqué en algo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el acero máximo que puedo colocar para garantizar que el acero falle? Es pues 0,013 por 45.2 por 25. ¿Cuánto nos da? 14.69. No escucho para nada. 14.69, magíster. Centímetros cuadrados. Ahora,
con este acero ¿qué momento puedo resistir? Perdón. kilogramos metro. 25,000. No, 295 kilogramos metro. ¿Sí? Entonces, esta viga, con el máximo acero que la norma nos permite colocarle, puede llegar a resistir hasta 25,000 kilogramos metro de momento flector. A ver. Pongamos un poquito más. $36,500. Determinar ahora, al ejercicio dice, la cantidad de acero que requiere una viga para resistir el momento de tanto. ¿No? Y pensemos que no sabemos esto, que no estamos enterados de esto. ¿No? Y pues vamos directo a calcular nuestro acero. Por el método que queramos. Podremos, si quieren, y si ustedes están en un examen, utilizar esta ecuación en su HP, poner todos los datos y sacar, pues, con su HP o su Texas el AS. Y si no, pueden hacer con las dos ecuaciones iterativas de A a S, ¿no? Una fórmula, otra fórmula, y ir iterando hasta encontrar a S. Cualquiera de las dos situaciones. Ya entienden, ya saben hacer. Por favor, calculemos a S para esta situación, conociendo que D, de nuevo, es simplemente 50 menos 3 menos 0,8 menos 1, es decir, 45,2 centímetros. ¿No? B es 25, ¿no? F'C 250, Fy es 5,000,
y el momento es kilogramos centímetro, ¿no? Entonces, reemplazando, ¿cuánto acero necesita nuestra viga? Vamos. ¿Cuánto acero requiere nuestra viga? $23.92. ¿Sí? Donde esto nos lleva a calcular una cuantía de 23,92 sobre 45,2 y por 25. ¿Cuánto nos da esa cuantía? $0.021. Entonces, el 0,021 es mayor que el mínimo, que sé que es 0,028 para esta calidad de acero. Cumple, ok. Pero tiene que ser menor a la cuantía máxima, donde sabemos que esa cuantía máxima es 0,72 de de 25 sobre 500, 0,003 sobre 0,008. ¿Cuánto nos da? $0.013. Y pues ahí está lo que nos lleva y obliga a hacer una viga doblemente armada. Poner una cierta cantidad de acero para que ayude al hormigón en compresión. Entonces, si ya vemos que no cumple, pues nos vemos obligados a hacer una doblemente armada. ¿Cómo vamos con eso? Pues lo que hago es calcular el acero máximo. ¿Cómo? Con la cuantía máxima. 0,013. ¿No? Esto es ¿no? 0,013, jóvenes. 0.013, sí. Por 45,2 por 25. ¿Cuánto es a ese máximo? 14.69. 69. ¿Perdón? 14.69, magíster. Y con esto, ¿qué momento puedo resistir? Pero sin esto, ¿sí? ¿Qué momento puedo resistir, pero sin el factor?
Por favor, reemplazamos la información que tenemos para calcular el momento, pero sin el factor 0,9. Y con el acero, 1469. 28,000. kilogramos por centímetro cuadrado. 28,000. 106. 106. Kilogramos metro. Entonces, ahora tenemos que darnos cuenta que este momento es el que está resistiendo el concreto con parte del acero. Y que en total tiene que resistirse 36,500 con el 0,9 del momento del concreto acero más el momento del acero, pongamos steel nomás, el momento del acero comprimido. De aquí, ¿cuánto es el momento que tiene que soportar el acero comprimido? Sabiendo que esto es 28,106. 8,394. ¿Cuánto? 8,394. ¿Seguro? No. Ojo, hay un 0,9. ¿Has hecho con el 0,9 más? Ah, no, Inge, perdón. $12,449. Ese me sale así. 12,000. 449.56. 12,449 kilogramos metro. Pues este es el momento que tiene que ser soportado por acero. Este acero comparte de este, ¿no? Y fíjense, ¿qué tengo? Tengo que calcular el valor de prima. ¿Y a qué es igual el valor de prima? ¿No? De prima, en este caso, sería el recubrimiento más el estribo más la mitad del diámetro de la barra que probablemente ponga. El recubrimiento más el estribo más la mitad del diámetro que probablemente ponga, ¿no? Esto es de prima. Recubrimiento, estribo y la mitad de la barra. ¿Cuánto nos da? 4,8. ¿No? Y entonces, ¿a qué es igual el momento? ¿Sí? A S' S por FY D menos D'. Y entonces, el momento, caramba, esto no es aquí. Bueno, es aquí también, pero ya. Vamos haciendo aquí. Y vamos a copiar el gráfico para que lo tengan presente. Entonces, pues, ¿no? El momento 12,449 tiene que ser A' S
por 5,000. ¿Cuánto nos da A' S? $2.49. 2.49 centímetros cuadrados. Entonces, resulta pues que a mi viga tengo que ponerle arriba AS' y abajo AS. Siendo este AS el AS máximo más el AS'. Por lo tanto, he de calcular el AS como el AS máximo más el AS'. ¿Dónde cuánto era el AS máximo? 14,69. 14,69 más 2,49. 17.18. 17.18 centímetros cuadrados. Por lo tanto, toca que nuestra viga tenga una cantidad de acero aquí, AS, y una cantidad de acero aquí, A'S. Si nos vamos a nuestra tabla de aceros, si ponemos 2 de 12, no alcanzamos. Tendríamos que poner 3 de 12. 3,39. 3 barras del 12 arriba. O tal vez podríamos poner 2 del 12 y una del 10. Perdón. 2 del 12 y una del 10. ¿Sí? Entonces, con 2 del 12 más 1 del 10, 2 del 12 y una del 10, pues estoy cumpliendo con un acero de 0,2. ¿No? Más que esto. Y abajo, 17,18. ¿Qué podría poner con 6 barras del 20? Entonces, ¿sí? Vamos a poner 6 del 20, que nos dan una cantidad de acero, 18. ¿Qué tal ponemos 5? 5 del 20 más 1 del 16. 17,72. En vez de poner 18. ¿Y 17,72 alcanza? Alcanza.
¿no? 1772. Es decir, ponemos 5 del 20 más 1 del 16. Ese 1 de 16 podríamos ponerle aquí más pequeñito. 5 del 20 y 1 del 16. Jóvenes, ¿está entendido? Inge. Ingeniero. El ejercicio no está terminado. Hay que rehacerlo. ¿Por qué? ¿Qué es D? D es la distancia de la fibra más comprimida al centro de gravedad del acero traccionado. Es decir, que haber utilizado este valor D ha sido un error. D vale otra cosa. Y tengo que volver a rehacer con otro D. Con el D que sea centro de gravedad de este acero. Y tengo que rehacer todo el proceso. Sabiendo que la distancia entre dos barras, la distancia libre, tiene que ser de 3 centímetros. Jóvenes, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Creo que no, ingeniero. Para entregar con carátula para el próximo día martes. Con la idea de que el martes es nuestro primer examen. Ejercicio. Ya habíamos quedado en que iba a entrar columnas cortas a compresión axial pura y vigas, acero a flexión. Este ejercicio quiero que lo copien tal cual hemos hecho hasta aquí. Luego ponen modificando el valor de D y vuelven a hacer el cálculo. ¿Sí? Y me ven Martes, Inge. para el lunes a medianoche. No, martes a mediodía. Y vemos si esto se ha mantenido o si ha cambiado en algo. Jóvenes, ¿está claro? Ingeniero. Muy bien. Entonces, quedemos aquí por la clase de hoy. Estaríamos continuando o nos veríamos el día martes para nuestro examen y para la entrega de este trabajo. Para el momento del examen, jóvenes, tienen que preparar 2 o 3 hojas tamaño carta. Donde en cada hoja han de poner su nombre, y la fecha. Todas las hojas. Y todas las hojas numeradas. Hoja 1,
hoja 2, hoja 3, y así sucesivamente. ¿Sí? Tienen que preparar un sistema para obtener una captura en formato PDF en un solo archivo todas sus hojas de examen. ¿Sí? De nuevo, tienen que preparar un sistema, practicar, buscar cómo pueden obtener una captura de todas las hojas de examen en un solo archivo de formato PDF. Cambiar el nombre del archivo. A el nombre inicial de su nombre, apellido, exa 1, y claro, la extensión directamente les va a poner el programita que maneje, y esto tienen que poder subir rápidamente al Neo, donde para obtener la captura, cambiar el nombre y subir, van a disponer de solamente 5 minutos. A mí, obtener la captura, cambiar el nombre y subir, me toma menos de 1 minuto. Entonces, a ustedes, darles 5 minutos es tiempo más que suficiente. ¿Está entendido, señores? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, con todo eso, nos alistamos, nos preparamos para el día martes. Jóvenes, el examen va a ser un poquito largo. Va a ser por lo menos de 2 horas. Así que nos vamos a extender por lo menos hasta las 9:15. Tengan presente eso y tengan conciencia de todo eso. ¿Sí? Y una pregunta. ¿Las capturas que tomemos las podemos llevar a Word y de Word volverlo PDF y mandarle lo mismo o tenemos que buscar algo siempre? No, pues ustedes vean cómo. Si tienen un escáner, por ejemplo, pueden escanearlo en su casa y el escáner les arma un archivo en PDF. O pueden sacar fotos, poner al Word a PDF. Y hay un programita en celular muy, muy sencillo, muy livianito y fácil, que se llama el, por si acaso, y si quieren saber, usar el Clear Scan. ¿Sí? Bueno, Clear Scanner. Clear Scanner. Si descargan esto de su celular, sacan fotos de las hojas y directamente lo convierte a PDF. Y lo único que tendrían que ver es cómo el mandar de su celular a su computadora, porque de la computadora tienen que pasar al NEO. ¿No? Pero ustedes vean, ustedes, pucha, saben mucho más que yo, estoy seguro. Lo que les estoy diciendo es solamente una propuesta. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Si no hay ninguna pregunta más, ningún comentario o hay algo, adelante. ¿Tiene que ser Adelante. el examen manuscrito o podemos hacerlo en computadora? Preferiría manuscrito. Quiero que calculen. Y ojo, el examen es detallado. No hay nada directo. ¿Sí? Ustedes están aquí para demostrar lo que pueden hacer manualmente por el momento. Claro que cuando sean profesionales y tal vez de aquí a un par de semanas les pida hacer 20 vigas de su proyecto y tendrán que tener un sistema ya, a un método sistematizado para hacer mucho y rápido. Pero por lo menos este examen y tal vez el de columnas, quiero que sea a mano, que hagan los cálculos, por favor, ¿sí? Con calculadora, tablas, fórmulas, para que me demuestren que han entendido qué es qué y cuál es el proceso.
Es que hay un panel de, por ejemplo, vamos a usar lápiz. Muchas veces el reflejo mismo de la luz hace que no sea muy legible, entonces vamos a tener ese problema. Por eso yo estaba preguntando si se puede hacer. Yo te sugiero, por eso, y está bien tu observación y tienes toda la razón, conseguirse un lápiz gruesito, bien negrito, del tipo B, ¿no? No usar flash para sacar las fotos, así no hay tanto reflejo. Si se toman un ratito para practicar todo eso, media horita, 20 minutos o 15 minutos, de seguro que no van a tener problema. Por favor, va a ser un examen manual. Quiero que escriban a mano, a pulso. Quiero ver hasta la calidad de sus números, la calidad de su letra, si su letra es bonita o fea. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Por favor, quedamos aquí entonces. Nos vemos el día martes. Jóvenes, tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego.